demás. Es verdad, a veces nos dicen, ya, pero es que nosotros tenemos poder de Dios. Sí, ¿en qué manera? Vamos a hacer ayunos y vamos a hacer... Sí, está bien. La guerra espiritual no solamente es esa. Es la guerra de la oración, por supuesto, pero sobre todo es la guerra del testimonio personal, de cambio de la sociedad que nos rodea. Y cuando hay soberbios, frente al soberbio, tiene que haber un pueblo que viva en humildad, dispuestos a hacer entender a las personas que hay otra manera diferente de vivir y que la eficacia de esa forma diferente de vivir puede cambiar las cosas. Y tenemos que tener palabra profética que cambia las vidas. Y esa palabra profética no solamente se proclama en altavoces, sino que podemos proclamarla en el día a día allí donde estamos, para que el mundo que nos rodea cambie. El apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio transforma y cambia. Y frente a un mundo que está cada vez más degenerado, podemos decirles que hay una posibilidad de cambio que muchas personas no van a poder entender, es decir, es incomprensible, pero que es eficaz y tenemos que anhelar esa transformación del mundo que nos rodea. Yo no sé hasta qué punto influencias en el mundo que te rodea. ¿Eres luz o eres alguien manipulable por el mundo que te rodea? ¿Tú eres alguien con ideas firmes, claras, que sabe quién es y lo que quiere? ¿O eres una persona que se mueve por los vientos de costumbres, de modas, de doctrinas que hay alrededor? Si somos personas firmes en el Señor, podemos ir transformando el mundo que nos rodea. Amén. Y ese tipo de iglesia es la que hace falta. Una iglesia que tiene opinión, que tiene las cosas claras y que transmite su idea al mundo que le rodea. Y dentro de esa actitud, yo creo que el principal problema muchas veces tiene que ver con la clave del Evangelio, que es el amor a los demás. Muchas veces no amamos a la sociedad que nos rodea, no amamos al mundo como Jesús amó al mundo, ¿verdad? Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a la iglesia. Dios no, al mundo. Dice, Señor, pero ¿cómo puedes tú amar al mundo? Es que tú también eras parte del mundo cuando te amé. Espero que ya no lo seas. Que digas, el mundo quedó atrás y yo voy camino al reino de los cielos, ¿verdad? Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y cuando su Hijo terminó su trabajo, nos envió a nosotros. Bueno, a otros, pero nosotros tenemos que asumir esa comisión que vino de parte del Señor, ¿verdad? Y es una comisión que solamente puede actuar a través del amor. Jesús mismo dijo que lo que iba a identificarnos era el amor. En Juan 13, 34 y 35 nos dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y a veces entendemos que esto tiene que ver con la iglesia,
bueno, ya es bastante, ya sería bastante conseguir que el vínculo que nos une en la Iglesia sea el amor, ¿no? Y que nos amemos y nos respetemos y nos tengamos en cuenta, ¿verdad? Y nos preocupemos los unos por los otros. Y que cuando alguien comete un error, los demás le cubran en amor, ¿verdad? Y eso ya sería un logro tremendo. Pero lo que dice es que lo que identifica al cristiano es que unos aman a otros. Es decir, que amamos al distinto, al que no es como nosotros. A veces nos encontramos, ¿no? Oye, ¿tú de qué iglesia eres? Ah, pues yo soy de la iglesia de tal sitio. Bueno, pues qué malo. Qué bueno que seas de la iglesia de Cristo. Pero, y es que nuestra iglesia es mejor que la vuestra. Es que nosotros somos mejores que vosotros. Y luego viene el Señor y te pone en tu sitio, ¿verdad? Y dice, ¿cómo que tú eres mejor? Solamente el que vive en humildad y es capaz de estar sirviendo a los demás con su vida, va a tener mejores frutos, pero no porque sea mejor, sino porque Dios está actuando sobre su vida, ¿no? Pero en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos hacia los otros, es decir, hacia el distinto, hacia el diferente y sobre todo hacia aquel que no puede amar. Y es uno de los grandes retos que tenemos, amar al mundo, amar a las personas que nos maldicen o que nos juzgan o que nos denigran o que intentan quitarnos nuestros derechos. Y qué importante es que le pidamos a Dios ese amor. Señor, yo quiero tener el sello diferenciador en mi vida. ¿Sabéis cómo dice en 1 Corintios 13, no? Quiero leerlo, pero pasar un poquito sin profundizar demasiado, porque nos llevaría horas, ¿no? 1 Corintios 13, versículos 1 al 8. Pero comienza el capítulo diciendo, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Podemos tener unas lenguas maravillosas, pero si somos egoístas y juzgadores de los demás, hemos malentendido el propósito de esas lenguas y de esas profecías y de esas revelaciones, ¿no? Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque lo importante no es hacer, sino ser, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que es más importante hacer, y es más importante ser. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Decía, soy mejor que tú. Dice, el amor nunca dice eso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Así que lenguas, profecías, ciencia, temporales, el amor eterno, ¿verdad? Y necesitamos ser personas que amamos. Y muchas veces no podemos amar. Amamos lo que es lo nuestro, lo que se parece a nosotros, ¿verdad? Con lo que nos identificamos. Pero eso lo hace cualquiera. Y Dios nos quiere llamar a ese amor hacia aquellos que son de otra manera de hacer y de pensar. Y a veces tenemos tensiones en la vida y queremos tener gracia y victoria y obtener resultados. Y lo que el Señor nos demanda es que amemos. Y es tremendo, ¿verdad? Porque entra en confrontación muchas veces con nuestros intereses. Pero definitivamente es lo que Dios está queriendo forjar en nosotros. ¿Por qué? Porque fue lo que motivó la creación, lo que motivó el plan de salvación y lo que ha motivado a Dios y lo que motiva a Dios para que la Iglesia funcione, ¿verdad? Dice en Gálatas 5 y los versículos 5 al 9, dice, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Claro, Pablo está escribiendo a los hermanos de las iglesias en Galacia que habían recibido con mucho gozo el Evangelio y que empezó a haber frutos importantes en sus vidas y la iglesia empezó a crecer hasta que llegaron los teólogos y les dijeron, mirar, esto no es así. Y les pusieron la carga de la ley sobre sus vidas con muchos argumentos bíblicos. Y Pablo les dice, mira, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Vuestras batallas teológicas no van a ningún sitio. Es más, en el cielo no se habla de teología. No sé si alguna vez te has puesto a pensarlo. En el cielo no se habla de teología. ¿Por qué? Porque allí no hace falta, cuando tú ves las cosas como son, pero el Señor quiere que conozcamos las cosas como son. Por eso el apóstol Pablo decía, cosa que ojo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y se han de discernir espiritualmente. Tiene que haber un discernimiento espiritual. Y el discernimiento no tiene que ver con teología, sino que tiene que ver con revelación, ¿verdad? Y cuando alguien tiene revelación de lo que Dios quiere, va a estar alineado con el Espíritu de Dios en lo que hace. Y Pablo les dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Y las peleas que hay, que si
que si el Señor viene tal día, o que hay que descansar tal otro, o que hay que comer esto, o que hay que comer lo otro, o que eso no se puede comer, o que eso no se puede decir, o que eso no se puede hacer. Dices, claro, una vez le preguntan al Señor, ¿cuál es el primero y mayor de los mandamientos? Pues dice, el mayor es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y se acabó la ley. Se acabó la ley. No hay que, oye, ¿esto es pecado o no es pecado? Yo cuando descubrí un texto que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que ya está, arreglado el problema. Si no hay fe, hay pecado, porque es carnalidad, porque es inmundicia delante de Dios. Pero bueno, y les dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Es decir, el motor, el amor. Y lo demás sobra. En el reino de Dios lo demás sobra. Preocuparte por la vida de los demás, alegrarte cuando alguien recibe un beneficio, sufrir las injusticias que otros sufren, dolerte cuando otro tiene un fracaso o comete un error, condolerte con él, participar de su angustia. Eso es lo que realmente hace que el reino de Dios se manifieste. El mayor o el mejor evangelismo que podemos hacer es estar con el que sufre, visitar al que tiene dificultad, ¿verdad? De hecho, la palabra dice que la religión verdadera y sin mácula delante de Dios es esta, ¿verdad? ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. Tan sencillo, ¿verdad? Y sin embargo, los gálatas recibieron esas enseñanzas para sus vidas que les hacían vivir en otros términos. ¿Y qué produce eso? Una iglesia ineficaz. Una iglesia ineficaz, que no consigue que la sociedad cambie, que no consigue que las personas dejen sus planes egoístas a un lado y puedan volverse hacia Dios. Una iglesia que no consigue realmente transmitir un mensaje de vida y de esperanza. Porque siempre se quedan en un sistema religioso. Yo recuerdo una vez que estábamos en un programa de televisión y yo lo que les dije, vamos a ver, es que en realidad el cristianismo no es una religión. Y se me quedaron así todos mirando. Dice, ¿pero qué está diciendo este? Una religión tiene una liturgia, una estructura. Dice, bueno, pues eso tenemos en la iglesia. Dice, sí, pero eso no es lo que Dios ha establecido. La vida basada en unos principios teológicos. Sí, los tenemos, pero para enmarcar de alguna manera quiénes somos, pero no podemos vivir de principios teológicos. Tenemos que vivir de una vida de relación personal con Dios, ¿verdad? Que nos lleva a cambiar nuestro corazón y nuestra mente
para pensar y sentir como Dios siente y piensa. De eso se trata el cristianismo. Es decir, este no tiene la razón porque es de los míos. Y si siendo de los míos se equivoca, tengo que decirle que se está equivocando. No hay una necesidad corporativa de protegernos, porque sabemos que la verdad es la que nos hace libres. Y es más importante la verdad que el corporativismo. Amén. Es así. Y cuando alguien dice, no, yo anhelo conocer la verdad, porque la verdad me hace libre. Es que nosotros no pensamos igual que vosotros. Digo, bueno, ¿y quién tiene la razón? Por supuesto, la tengo yo. No, perdón, la razón, la verdad es Jesús, y es Él el que la tiene, y es Él el que nos la transmite. No somos poseedores de la verdad, sino esperamos que la verdad nos posea a nosotros, ¿verdad? Y cuando alguien sabe más que otro, no por eso se siente por encima de, sino que se preocupa para que el otro pueda tener lo que él tiene. No voy a esconder la verdad que tengo porque si tú la sabes puedes estar a la altura conmigo. Digo, no, yo no quiero que estés a la altura conmigo. Yo quiero que si puedes, me sobrepases. Qué bueno que esa sea nuestra actitud, ¿verdad? Es decir, a mí me gustaría que seas bendito, bendita, fortalecido, fortalecida en el Señor. Amén. Pero dice el apóstol que esa persuasión no viene de aquel que os llama. Cuando ponemos barreras y diferencias y separaciones, eso no viene de aquel que nos llama. Jesús transmitió a sus discípulos un ministerio concreto, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Amén. Que Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo. ¿No? Y qué bueno que tú puedas decir a alguien, yo a veces cuando veo campaña evangelística, generación de víboras, estáis condenados al infierno, vais a ir al infierno como no os convirtáis. Dices, wow. Y cualquiera que pasa por allí y escucha y dice, están locos perdidos. El juicio de Dios viene sobre toda la tierra, así que arrepentíos o pereceréis. Es verdad, lo dice la palabra de Dios, pero qué bueno que tú puedas decir, yo vengo a explicarles que Dios les ama y que no quiere que tengan situaciones tan complicadas como en las que viven, porque Dios quiere traerles paz a sus corazones, quiere darles sabiduría para vencer sus conflictos y sus problemas. Como lo está haciendo con mi vida. Yo no soy más que ustedes, sino que cometí quizá errores peores que los suyos. Y dice, es otro mensaje diferente, ¿verdad? Pero yo sé que Dios quiere su bendición y por eso les invita a que se reconcilien con Él. ¿Por qué? Porque Dios les ama. A pesar de los errores, a pesar de las actitudes, a pesar de vivir de espaldas a Dios, a pesar de ser maldecidores, a pesar de ser blasfemos, Dios los ama. No puedo entenderlo, pero conmigo lo hace igual. Y tampoco entiendo por qué yo me voy a salvar y usted no. No es por mis méritos, sino por la gracia de Dios hacia mi vida. Amén.
No es que yo sea mejor, es que he abrazado la verdad que se me ha mostrado por amor de Dios, ¿verdad? Si no hay amor, no hay nada, ¿verdad? Y esa es una asignatura difícil, porque somos de esos que hemos leído al principio, ¿verdad? Traidores, infatuados, es decir, personas aparentes, falsos, amadores de los deleites más que de Dios. Yo estoy convencido de que algo falla en nosotros cuando el día que hay comida, nos juntamos todos, y el día que hay oración, ¿cómo es el culto de oración? Multitudinario. Tenemos que cerrar la puerta porque no entra más gente. No. Yo sé que tienen oración aquí antes del culto en la mañana, ¿no? Y oración. Y hay gente que viene a la oración y luego en el culto no puedo, me marcho. No. Muchos llegan a última hora. ¿Por qué? Porque hay cosas que me interesan más que un tiempo de comunión con Dios, ¿verdad? Y los cultos de oración suelen ser los menos populosos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces decimos, Dios no va a hacer nada por nosotros. ¿Para qué orar? Sin embargo, dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Señor, realmente no sabemos si estás interesado en nosotros. Sí sabemos que está interesado en nosotros, pero descuidamos esas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿para qué si Dios no va a hacer nada? Estuvimos un tiempo orando por cuando se iba a aprobar la ley del aborto, la que tenemos vigente, y nos juntamos de muchas iglesias, mucha gente, estábamos orando. Cuando la votación salió y la ley fue aprobada, la gente dejó de orar. Ya hemos sido vencidos. Y lo que dice la palabra de Dios es que el que persevera hasta el fin, ese es el que hereda la corona de gloria, ¿verdad? La victoria viene después. Y muchas veces porque el Señor quiere probar a su pueblo. Es decir, ¿realmente pensáis que puede haber un cambio? ¿Estáis realmente convencidos? O muchas ideas, pensamientos nos llevan a decir, es que no sabemos si para qué vamos a orar siquiera, si merece la pena. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena orar? Así que el domingo controlen el número de personas en el culto de oración porque va a estar más lleno. ¿Te comprometes? ¿Te comprometes a estar? Qué bueno que digamos, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio y ese cambio tiene que empezar por nosotros. A que nosotros creamos que es realmente válido lo que hacemos y estemos preparados para esa lucha y no nos quedemos atrás, ¿no? Y antes cantábamos Aviva en mí tu fuego. Qué bueno que podamos decirle, Señor, quiero estar comprometido, pero no en mis fuerzas. Necesito que tú traigas ese ímpetu en mi vida que me haga ser alguien que realmente ame. A veces me encuentro con personas que dicen, ¿y qué saco yo de esto? Cuando teníamos que decir,
¿qué puedo yo aportar a esto? No tengo que sacar nada. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para mi vida. Entonces yo tengo que tener para otros, para dar, porque hay otros que están en una situación mucho más difícil que la mía. Bueno, nosotros vivimos en una vida de privilegio. Tenemos al Señor, su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, su protección, su cuidado en nuestra vida. Y todavía nos quejamos. Y dices, ya, pero yo quiero más y más de Cristo, sí. Qué bueno que puedas decir, yo quiero ser un canal para que otros sean bendecidos a través mío. Y quiero terminar leyendo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:9. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo es lo que pido al Señor, que vuestro amor abunde más y más, que vuestro amor fluya mucho más, que vuestro amor se manifieste mucho más. Y es algo que tenemos que anhelar. Es, Señor, despierta tu iglesia en amor hacia el mundo que le rodea. Qué bueno que podamos no solamente comprometernos con Dios, sino que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero estar comprometido con el mundo que me rodea. Y no solamente reaccionar cuando me siento amenazado, porque, fíjate, el otro día, hablando con varios pastores, ¿no?, de la situación política, y uno de los hermanos decía, mira, no hemos sido capaces de preparar hermanos para influenciar en el mundo político, porque lo teníamos que haber hecho 2 generaciones atrás. Y nunca es tarde si la dicha es buena, pero ahora oremos por los que están y busquemos influenciar en todo el espectro político, porque esos políticos que están ahí, que a veces toman decisiones equivocadas, son personas a las que Dios ama. Y a veces dices, Señor, ¿cómo puedes amar tú a alguien que es pro aborto, que es pro muerte, que es pro destrucción de la familia, etcétera, etcétera? Y no lo puedo entender, pero qué bueno que le puedas decir, Señor, dame amor por esas personas, para que les pueda llegar tu luz a sus vidas, para que pueda interceder por ellos y para que pueda pedirte, Señor, que les des vida, porque tú estás involucrado en eso, y cuando hace falta puedas estar dispuesto a gastar tu tiempo en favor de ellos. ¿Qué me estás diciendo? Que el amor de Dios abunde más y más en vosotros, para que podáis ser instrumentos de gracia en aquel lugar donde no se pueda pensar que lo haya. Había un joven religiosamente bien enraizado en sus creencias, que decidió perseguir a la iglesia. Este joven había visto martirizar a Esteban, y él estaba de acuerdo. No tenía la edad para echar las piedras, pero le hubiera gustado haberlo matado él. Y cuando llegó a la edad suficiente, entonces persiguió de una forma efectiva a los cristianos. Este joven escuchó a Esteban decir,
Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y eso se quedó ahí, pum, pum. Y luego seguramente había algunos de los hermanos que estaban orando por ese joven equivocado, torcido. Y el Señor se le presentó en el camino de Damasco. Y se confrontó con él. ¿Por qué? Porque había hermanos que estaban diciéndole: Señor, ten misericordia de este asesino. Ten misericordia de este perseguidor de tu pueblo. Y el Señor se presentó delante de él. Y ese joven Saulo de Tarso fue transformado en el apóstol Pablo. Porque Dios puede cambiar a un asesino en alguien dispuesto a dar su vida por los demás. A un ladrón, a alguien que es generoso con los otros. A alguien que odia en alguien que ama. ¿Verdad? En alguien que se cree superior a los demás, en ser un siervo para otros. Porque Dios es poderoso para cambiar las vidas. Pero qué bueno que nosotros podamos decirle: Señor, dame ese amor que abunde para gracia, para que otros puedan recibir en sus vidas. Y como hemos leído, yo quiero terminar orando en esos términos. Señor bendito, Señor, haz que tu amor abunde en nosotros, Señor. Que podamos no solamente amarnos entre nosotros, sino amar al mundo que nos rodea. Espíritu Santo, Espíritu de amor, danos ese amor. Señor, limpia nuestras mentes de todo juicio y limpia nuestros corazones, Señor, de toda herida emocional, de todo prejuicio, Señor. Señor, para que podamos amar a nuestros enemigos, Señor, y orar por los que nos persiguen y calumnian. Señor, que podamos bendecir a los que nos maldicen, Señor. Señor, y dar nuestra vida por aquellos que nos la quieren quitar, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abunde en nosotros, para que así podamos transmitir ese amor al mundo que nos rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.